En el verano de 2009, en un pequeño pueblo de Castilla donde las historias de amor parecían destinadas a durar para siempre, el vínculo entre Elena y Javier se rompió de la noche a la mañana, sin una sola explicación. Durante 15 largos años, el caso de su separación fue un misterio sellado por el silencio y el dolor, una herida abierta que ninguno de los dos supo cómo cerrar. Ella creyó que él la había abandonado por ambición. Él vivió con la carga de un sacrificio que nunca pudo confesar. Hasta que una desesperada petición en una gala benéfica en Madrid, un simple favor, lo cambió absolutamente todo. ¿Cómo es posible que la verdad que podría haberlo sanado permaneciera oculta durante tanto tiempo, guardada en el corazón del hombre que todos conocían como el témpano? Antes de contarte cómo una farsa de una noche reveló una conspiración familiar, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que esta noche desencadenó. El conflicto central de esta historia no es un crimen sino una ausencia. La ausencia de un adiós, de una razón, de un cierre. Para Elena, que con 17 años vio cómo el amor de su vida desaparecía sin mirar atrás, el mundo se dividió en un antes y un después. El antes era un futuro lleno de promesas compartidas. El después, una lucha solitaria por reconstruirse sobre los cimientos de una traición inexplicable. Para Javier, la ruptura fue una amputación forzada. Se vio obligado a elegir entre el amor por Elena y la supervivencia de la familia de ella, amenazada por su propio padre. Su silencio no fue una elección de cobardía, como ella siempre creyó, sino el acto más doloroso de protección. Dos vidas marcadas por una misma mentira, dos corazones congelados en el tiempo, cada uno viviendo una versión completamente distinta de la misma tragedia. Hoy con 32 años, Elena es una arquitecta de inmenso talento, una mujer que ha canalizado toda la pasión que una vez depositó en Javier hacia sus diseños. Se mudó a Madrid para huir de los fantasmas de su pueblo, construyendo una coraza de independencia y orgullo. Pero bajo esa fachada de éxito y control, reside una vulnerabilidad profunda. Está a punto de presentar el proyecto de su vida en una prestigiosa gala benéfica, un evento que podría consolidar su carrera para siempre. Sin embargo, la presión no es solo profesional. En el fondo, cada logro es un intento de demostrarse a sí misma, y al recuerdo de él, que no necesitaba a nadie para salir adelante. Una afirmación que suena hueca en las noches de soledad, cuando el eco de una pregunta sin respuesta todavía la mantiene despierta. A pocos kilómetros de su estudio, en un imponente rascacielos que domina el horizonte de Madrid, Javier, con 34 años, dirige un imperio empresarial con una eficiencia implacable. En el mundo de los negocios es conocido como el témpano, un apodo ganado a pulso por su frialdad en las negociaciones y su aparente falta de emociones. Su vida es una rutina calculada de reuniones, informes y viajes, una existencia solitaria que él mismo ha diseñado para evitar cualquier tipo de conexión real. Pocos saben que esa frialdad es una armadura, una defensa construida ladrillo a ladrillo para sobrevivir a la culpa y al dolor de haber renunciado a la única persona que alguna vez amó. Cada día, se levanta siendo el hombre que tuvo que convertirse para protegerla, pero se acuesta atormentado por el recuerdo del chico que era a su lado. Su historia no había comenzado en las frías salas de juntas de Madrid, sino en las cálidas calles de un pueblo castellano. Eran el primer amor del otro, ese tipo de amor adolescente puro e indestructible que parece inmune al mundo real. Compartían secretos en los campos de girasoles, soñaban con construir puentes y ciudades juntos, y se prometieron un futuro que parecía tan cierto como la salida del sol. Su conexión era tan profunda que todos a su alrededor la daban por sentada. Elena y Javier no eran una pareja, eran una certeza. La última vez que se vieron como tal fue en la verbena del pueblo, bajo una lluvia de fuegos artificiales. Él la abrazó y le susurró al oído que nada ni nadie podría separarlos jamás. Una semana después, se había marchado para siempre. La ruptura fue un acto de violencia silenciosa. No hubo una discusión final, ni una carta de despedida. Simplemente, dejó de contestar sus llamadas. Su familia, con evasivas y miradas de lástima, le dijo que se había ido al extranjero por una oportunidad de negocio, una que no podía rechazar. Elena pasó semanas deambulando por los lugares que habían sido suyos, sintiendo la incredulidad transformarse en una rabia sorda, y finalmente, en una resignación dolorosa. La conclusión era obvia y cruel. Él había elegido la ambición por encima de su amor. La había cambiado por un futuro brillante lejos de ella y de su pequeño pueblo. Esa creencia se convirtió en la piedra angular de su nueva identidad. La herida que la impulsó a huir y a no volver a confiar plenamente en nadie. Durante 15 años, el peso de ese final abrupto moldeó sus destinos. Elena se volcó en su carrera con una ferocidad que rozaba la obsesión,
Cada premio ganado, cada proyecto aclamado, era una forma de llenar el vacío que él había dejado. Salió con otros hombres, pero ninguna relación sobrevivía a la sombra de su primer amor, idealizado primero y demonizado después. Javier, por su parte, acumuló una fortuna que no le traía ninguna alegría. Se convirtió en el hijo obediente y el CEO exitoso que su padre siempre quiso, pero a un coste personal devastador. Se prohibió a sí mismo amar de nuevo, convencido de que no merecía la felicidad después del daño que le había causado a Elena. Ambos, exitosos a ojos del mundo, eran en realidad dos supervivientes de un naufragio emocional del que nunca fueron rescatados. La vida de Elena en Madrid se convirtió en una obra de arquitectura en sí misma. Cada línea de sus planos, cada material elegido, cada estructura que se alzaba bajo su supervisión, era una manifestación de orden y control, todo lo que sentía que había perdido aquella tarde de verano. Su apartamento, un espacio minimalista de paredes blancas y muebles de diseño, era un reflejo de su alma. Impecable en la superficie, pero fríamente deshabitado. Sus amigos la admiraban por su resiliencia, por la mujer hecha a sí misma que había conquistado la capital, pero no veían cómo, en la quietud de la noche, se sentaba junto a la ventana y miraba la ciudad, sintiendo un vacío tan vasto como el horizonte. Se había prometido no volver a necesitar a nadie, y cumplió su promesa con una soledad que a veces pesaba más que cualquier viga de acero. Mientras tanto, Javier gobernaba su imperio desde una torre de cristal que arañaba el cielo de Madrid. Su apodo, el Témpano, era más que una reputación, era el manual de instrucciones de su existencia. Sus días eran una sucesión de reuniones cronometradas, decisiones calculadas y vuelos intercontinentales. No había espacio para la espontaneidad, ni para el afecto. Su socio y único amigo, David, era el único que a veces lograba atisbar al joven que se escondía tras la máscara, especialmente cuando tras una copa de más la conversación derivaba hacia el pasado. Javier nunca mencionaba a Elena por su nombre, pero su presencia llenaba cada silencio. Regresaba cada noche a un ático panorámico, un espacio tan lujoso como impersonal, donde la única compañía era el eco de una promesa rota y la vista de una ciudad que nunca sintió como suya. Los años pasaron como estaciones indiferentes, marcando el tiempo con logros que para ellos sabían a poco. Elena recibió premios, apareció en revistas de arquitectura y se ganó el respeto de una industria dominada por hombres. Javier expandió el negocio familiar a niveles que ni su padre había soñado, convirtiéndose en uno de los empresarios más influyentes de su generación. Celebraron sus 30 años por separado, rodeados de gente que los admiraba pero no los conocía. Cada éxito profesional era un ladrillo más en el muro que los separaba, no solo el uno del otro, sino de sus propias emociones. El malentendido inicial, esa cruel mentira de omisión, se había petrificado con el tiempo, convirtiéndose en una verdad inamovible en la narrativa de sus vidas, una herida que, en lugar de cicatrizar, se había vuelto crónica. Elena intentó amar de nuevo, por supuesto que lo intentó. Salió con hombres inteligentes, atractivos y amables, hombres que le ofrecían un futuro estable y tranquilo. Pero ninguno lograba traspasar la última barrera. Siempre llegaba un momento, una palabra o un gesto, que la transportaba de vuelta a aquellos campos de girasoles. Un músico una vez le compuso una canción, y ella rompió con él a la semana siguiente, incapaz de soportar esa clase de intimidad. Un abogado le propuso matrimonio, y ella huyó a un viaje de trabajo durante un mes para no tener que darle una respuesta. Se convenció a sí misma de que era demasiado independiente, demasiado ambiciosa para el amor. La verdad era mucho más simple y dolorosa. Su corazón seguía en un pueblo de Castilla, en manos de un chico que ya no existía. Para Javier cada día era un acto de penitencia. La fortuna que amasaba no era un premio, sino el recordatorio constante del precio que había pagado. Se sumergió en el trabajo con una dedicación casi monástica, usando el agotamiento como un sedante contra los recuerdos. En una ocasión, durante un viaje de negocios a Roma, creyó verla entre la multitud cerca del Panteón. Su corazón se detuvo, el aire se le escapó de los pulmones y por un instante, el chico de 19 años volvió a tomar el control, a punto de gritar su nombre. Pero era solo una desconocida con el mismo cabello oscuro. Esa noche, no durmió. Se quedó en el balcón del hotel, torturado por la idea de lo que podría haber sido, y por el peso del secreto que le impedía buscarla, que le prohibía merecer una segunda oportunidad. A pesar de la distancia y el silencio, una extraña sincronía los mantenía conectados sin que ellos lo supieran. Ambos desarrollaron una aversión por las fiestas populares, asociándolas inconscientemente con la última vez que fueron felices. Ambos encontraron un refugio inesperado en las galerías de arte moderno,
atraídos por la forma en que las obras abstractas expresaban emociones sin necesidad de palabras. En sus respectivas mesitas de noche, sin que el otro lo supiera, seguía viendo una foto descolorida de aquel verano. La misma foto, tomada en la misma verbena, 2 copias de un instante que el tiempo se negaba a borrar por completo. Eran pequeños hilos invisibles, anclas a un pasado compartido que se resistía a morir, latidos de un amor que seguía vivo en la clandestinidad de sus memorias. Así, a las puertas de la gala que lo cambiaría todo, se encontraban en un punto muerto emocional. Eran 2 extraños que compartían el mismo pasado, 2 almas gemelas separadas por una mentira que había cobrado vida propia. Elena se preparaba para la noche más importante de su carrera, convencida de que el éxito era la única validación que necesitaba. Javier revisaba la lista de patrocinadores del evento, sin saber que el nombre de ella estaba a punto de cruzarse en su camino. Sus vidas eran 2 líneas paralelas que habían viajado durante 15 años sin tocarse, cada uno llevando su propia versión del dolor en silencio. Ignoraban que el destino, o quizás el simple azar, estaba a punto de forzar una colisión que haría temblar los cimientos de todo lo que habían construido. La noche de la gala benéfica llegó como un veredicto. Para Elena, no era solo una presentación, era la culminación de 15 años de esfuerzo, la prueba definitiva de que había podido construir una vida sobre las ruinas de un corazón roto. El salón, repleto de las figuras más influyentes de Madrid, zumbaba con una energía que a ella le resultaba asfixiante. Mientras esperaba su turno para subir al escenario, una sombra de su pasado más reciente se materializó a su lado, un exnovio insistente, cuya presencia amenazaba con socavar la imagen de control y profesionalidad que tanto le había costado forjar. Su sonrisa condescendiente y su cercanía invasiva la hicieron sentir acorralada. En ese instante, su carrera, su futuro, todo parecía pender de un hilo, amenazado no por un fallo en su proyecto, sino por la simple incapacidad de escapar de una conversación no deseada. Fue entonces cuando una amiga, ajena por completo a la historia que definía la vida de Elena, le señaló con la cabeza al hombre más poderoso de la sala. Ahí está Javier Moreno el témpano, es el patrocinador principal, si quieres que ese pesado te deje en paz, ve y haz como que le conoces. Nadie se atreve a interrumpirle. La sugerencia, lanzada con ligereza, golpeó a Elena con la fuerza de un rayo. Javier. El nombre que había desterrado de su vocabulario. La figura que habitaba sus pesadillas y sus sueños más ocultos. La idea era absurda, suicida. Acercarse a él, era reabrir una herida que nunca había cicatrizado. Pero la alternativa, parecer débil y vulnerable frente a los inversores que la observaban, era profesionalmente impensable. Atrapada entre 2 abismos, tomó la decisión más desesperada de su vida. Cada paso que dio a través del lujoso salón se sintió como una caminata sobre cristales rotos. 15 años de distancia se comprimieron en esos pocos metros. El murmullo de las conversaciones se desvaneció, y el único sonido en su mente era el latido frenético de su propio corazón. Allí estaba él, de espaldas, hablando con un grupo de empresarios. No era el chico de 19 años que recordaba, sino un hombre cuya presencia imponía un silencio respetuoso a su alrededor. Su traje, cortado a la perfección, y su postura, erguida y segura, eran la encarnación de todo lo que ella había llegado a odiar: el poder, la ambición, el frío mundo corporativo que se lo había robado. Cuando se giró y sus miradas se cruzaron por primera vez, en una década y media, el tiempo se detuvo por completo. El shock en los ojos de Javier fue un destello fugaz, rápidamente reemplazado por esa máscara de impasibilidad que le había ganado su apodo. Elena se acercó, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía denso, pesado. Las palabras que había ensayado se evaporaron, dejando solo la cruda necesidad del momento. Con un hilo de voz que apenas reconoció como suyo, pronunció la petición más increíble que jamás había imaginado. Javier, necesito un favor. Necesito que finja ser mi marido. Solo por esta noche. No hubo explicación, no hubo contexto. Solo una súplica desnuda, un acto de fe en un hombre que, según su propia historia, no merecía ninguna. Esperaba una negativa fría, una mirada de desdén, quizás incluso una humillación pública. Esperaba cualquier cosa, excepto lo que sucedió a continuación. La reacción de Javier fue la primera grieta en el muro de hielo que había definido su existencia durante 15 años. No hubo una pausa, ni una pregunta. Sus ojos, que por un instante se habían llenado de una emoción inescrutable, se fijaron en los de ella, y con una seriedad que la desarmó por completo, simplemente asintió. De acuerdo, una sola palabra que desmanteló una década y media de certezas. No había frialdad en su voz, sino una extraña resonancia,
una profundidad que sugería que entendía mucho más de lo que ella estaba pidiendo. En ese instante, Elena no vio al CEO implacable, sino un destello del chico que una vez le prometió el mundo bajo un cielo de fuegos artificiales. Esa aceptación inmediata, incondicional, fue la primera pieza de un rompecabezas que no encajaba con la historia que ella se había contado a sí misma. Sin más preámbulos, Javier se deslizó en su papel con una naturalidad que helaba la sangre. Colocó una mano posesiva pero gentil en la parte baja de su espalda, un gesto tan íntimo que le provocó un escalofrío. Se acercó a su oído y le susurró: «¿Quién es el que te está molestando?». Con una simple mirada de Elena, Javier se dirigió hacia el exnovio. No hubo una escena, solo unas pocas palabras pronunciadas en voz baja, con una autoridad tranquila, que hizo que el otro hombre palideciera y se disculpara antes de desaparecer entre la multitud. Durante el resto de la noche, la farsa continuó. Javier no la soltó, presentándola como «mi mujer, Elena», con un orgullo que se sentía peligrosamente genuino. Cada roce, cada mirada cómplice, tejía una red de confusión y deseo que la atrapaba cada vez más. Al final de la noche, cuando Elena finalmente subió al escenario y presentó su proyecto con una confianza renovada gracias a la presencia silenciosa de Javier entre el público, su mente era un caos. El hombre que estaba a su lado, no era el monstruo egoísta que había protagonizado su narrativa de abandono. Su instinto protector, la forma en que su mirada se suavizaba cuando creía que ella no lo veía, la facilidad con la que sus cuerpos parecían recordar cómo moverse en sincronía. Nada de eso tenía sentido. La actuación había sido demasiado perfecta, demasiado sentida. La pregunta que la había atormentado durante 15 años, ¿por qué me dejaste?, comenzaba a ser reemplazada por una mucho más inquietante. ¿Y si la historia que ella creía conocer no era más que el principio de una mentira mucho más profunda y dolorosa? Tras la gala, el silencio en el coche de Javier era más denso que cualquier conversación que hubieran podido tener. La farsa había terminado, las máscaras habían caído, y ahora solo quedaban dos extraños unidos por un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Fue Elena quien lo rompió, su voz apenas un susurro cargado con el peso de 15 años de preguntas no formuladas. No lo miró a él, sino a las luces de Madrid que pasaban borrosas por la ventanilla. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, y la pregunta no se refería a su marcha, sino a esa noche. «¿Por qué me ayudaste? Podrías haberme humillado, haberme ignorado». Era lo que esperaba. Su confesión de vulnerabilidad colgó en el aire, una invitación a una verdad que temía y anhelaba a partes iguales. Era la primera vez que no le hablaba desde el rencor, sino desde una profunda y dolorosa confusión. Javier detuvo el coche en un mirador con vistas a la ciudad iluminada. Apagó el motor, y el mundo exterior se desvaneció, dejándolos en una burbuja de intimidad forzada. Tardó un largo momento en responder, como si estuviera sopesando cada una de las mentiras que había construido para protegerse a sí mismo y a ella. «Porque verte así, acorralada, fue como si no hubiera pasado un solo día», dijo finalmente, su voz ronca por la emoción contenida. «La parte de mí que te conoció nunca se fue del todo, Elena. Por mucho que lo intentara. No era una disculpa, ni una explicación completa, pero fue la primera verdad que le ofrecía en 15 años. Una verdad parcial que, en lugar de aclarar las cosas, solo servía para hacer el misterio de su abandono aún más incomprensible. El témpano acababa de mostrar la primera grieta, revelando un mar de sentimientos turbulentos debajo. La confesión de Javier no trajo consuelo, sino una nueva oleada de ira y dolor. Elena se giró hacia él, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Si eso es verdad, si una parte de ti seguía ahí, ¿por qué te fuiste sin decir una palabra? ¿Por una oportunidad de negocio? ¿De verdad creíste que era tan estúpida como para creerme eso durante toda mi vida?». Su voz se quebró al final, la rabia dando paso a la herida abierta que había supurado durante una década y media. De repente, recordó la última noche en la verbena, él abrazándola mientras los fuegos artificiales estallaban, susurrándole que nada podría separarlos. La memoria, tan vívida y dolorosa, chocó violentamente con el hombre que tenía delante, un extraño que afirmaba no haberla olvidado pero cuyas acciones decían todo lo contrario. La contradicción era insoportable. Fue entonces cuando el teléfono de Javier sonó, rompiendo la tensión. Era David, su socio. Javier contestó, su voz tensa y baja. «Ahora no, David, estoy con ella». Hubo una pausa. Elena podía oír la voz lejana y urgente al otro lado de la línea. «Sí, lo sé. Sé que es el momento, pero no es tan fácil. No sabe nada, déjame a mí». Colgó bruscamente, evitando la mirada de Elena, pero ya era tarde. Esa breve conversación fue una revelación en sí misma.
Había un algo, que ella no sabía, un secreto que su mejor amigo le instaba a contar. La conspiración de silencio ya no era solo de Javier. Había al menos una persona más involucrada. La mentira que había definido su vida no era un simple acto de ambición egoísta, era algo más grande, más complejo, y de alguna manera, más aterrador. Viendo la nueva determinación en los ojos de Elena, Javier supo que ya no podía seguir sosteniendo el muro. Soltó un suspiro que pareció arrastrar el peso de los últimos 15 años. No te fuiste creyendo la historia de la oportunidad de negocio porque fueras estúpida, dijo, su voz cargada de un arrepentimiento palpable. Te la creíste porque yo me aseguré de que no tuvieras otra opción. Hizo una pausa, reuniendo el valor para revelar la siguiente capa de la verdad. Un año después de irme, te escribí una carta de 7 páginas donde te lo explicaba todo. La envié a casa de tus padres. Esperé una respuesta durante meses. Pero nunca llegó. Esta revelación golpeó a Elena con la fuerza de un impacto físico. Una carta. Él había intentado explicarse. Ella nunca la recibió. El abandono que había sido el pilar de su dolor se desmoronó en un instante. La mente de Elena se convirtió en un torbellino. Una carta. ¿Por qué nunca la había visto? Su madre se la habría dado. Sin duda. Su padre, quizás no. Pero, ¿por qué la escondería? La historia ya no era sobre un corazón roto, sino sobre un sabotaje deliberado. Alguien había intervenido activamente para mantenerlos separados. Nadie me dio ninguna carta, susurró, la incredulidad tiñendo cada sílaba. Nadie. Te juro que si la hubiera recibido. No pudo terminar la frase. El ¿qué hubiera sido? Era un abismo demasiado vasto para contemplarlo. Javier la miró, y por primera vez, vio en sus ojos no solo el dolor de haberla dejado, sino la frustración de un hombre cuyo sacrificio había sido en vano, cuya única tentativa de redención le había sido arrebatada por una mano invisible. La narrativa de víctima y verdugo se disolvió, dejando solo a dos peones en un juego cuyas reglas no entendían. La atmósfera dentro del coche se había vuelto insoportablemente íntima, cargada de verdades a medias, y de un pasado que exigía ser escuchado. Todas las defensas de Elena se habían derrumbado. La arquitecta exitosa y autosuficiente había desaparecido, dejando en su lugar a la chica de 17 años que solo quería entender por qué el mundo se le había venido abajo. Se giró completamente hacia él, sus manos hechas puños sobre su regazo. La ira había sido reemplazada por una necesidad desesperada de cierre. Javier, dijo, su voz firme a pesar del temblor de sus labios. No más secretos. No más piezas del puzzle. Quiero la historia completa. Desde el principio hasta el final. ¿Quién interceptó esa carta? Y sobre todo, ¿por qué te fuiste realmente? Sea lo que sea, ya no puedo vivir sin saberlo. Dímelo. Ahora. Javier la observó, durante un largo instante, viendo no a la arquitecta de éxito, sino a la chica cuyo corazón había destrozado sin poder explicarle por qué. El peso de 15 años de silencio se volvió insoportable. Supo que no había más escapatoria, que la verdad, por destructiva que fuera, era lo único que les quedaba. Nunca me fui por ambición, Elena, dijo, y su voz, despojada de la frialdad de el témpano, sonó extrañamente joven, casi rota. Irme fue lo último que quise en este mundo. Me obligaron a hacerlo. Con esas palabras, la primera piedra del muro que los separaba se desprendió, revelando un paisaje de dolor que ella nunca había imaginado. La historia que había construido para sobrevivir comenzaba a desmoronarse, y en su lugar, emergía una pregunta mucho más aterradora. Si no fue él, ¿quién fue el verdadero villano de su historia? Comenzó a hablar, y el relato que emergió no era de traición, sino de coacción. Describió a su padre no como una figura paterna, sino como un estratega implacable que veía su amor como una amenaza para el imperio familiar. Elena no era una persona para él, era una variable incontrolable. Javier relató la conversación que cambió su vida, una reunión en el despacho de su padre donde le presentaron un ultimátum brutal. O la dejas y te vas a gestionar la filial de Asia, o me encargaré personalmente de que su familia lo pierda todo, le había dicho. Le mostró documentos preparados para iniciar la ejecución hipotecaria del pequeño taller del padre de Elena, y una carta anónima lista para ser enviada a la universidad donde ella había solicitado una beca, acusándola de fraude. Era un chantaje perfecto, una elección entre su felicidad y la ruina de la mujer que amaba. La agonía de esa decisión se apoderó de su voz mientras continuaba. Describió las 2 semanas siguientes como un infierno personal. Tuvo que convertirse en el monstruo que ella necesitaba odiar para poder seguir adelante. Cada llamada sin responder, cada mensaje ignorado, era un acto de autoinmolación. Recordó verla desde lejos en la plaza del pueblo,
esperando una explicación que él no podía darle, sintiendo cómo cada segundo de su silencio la rompía un poco más. La noche antes de irse, se quedó sentado en su coche frente a su casa hasta el amanecer, luchando contra el impulso de correr hacia su puerta y confesarlo todo. Pero la imagen de la cara de sus padres, llenos de esperanza por el futuro de su hija, lo detuvo. Se marchó siendo un cobarde a los ojos de ella, pero en su corazón, sentía que era el único acto de valentía que le quedaba. Un año después, no pude más, continuó Javier, su mirada perdida en los recuerdos. Estaba en Singapur, solo, y la culpa me estaba consumiendo. Pensé que ya habría pasado suficiente tiempo, que el daño inicial estaría hecho, y que mi padre ya no podría cumplir sus amenazas. Fue entonces cuando escribió la carta. 7 páginas en las que vació su alma, explicando el chantaje, el miedo, el sacrificio. Le suplicaba perdón, le pedía que entendiera, y, en un último acto de esperanza desesperada, le pedía que lo esperara. La envió por correo certificado a casa de sus padres, convencido de que, al leerla, todo cambiaría. Pasaron semanas, luego meses. La respuesta nunca llegó. Ese silencio fue, para él, la confirmación definitiva de que ella lo había olvidado, que había seguido adelante. Aceptó su destino, y se dedicó a construir la jaula de oro en la que había vivido desde entonces. Fue entonces cuando sacó su teléfono móvil. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba en una carpeta oculta. Finalmente, giró la pantalla hacia ella. En ella, una fotografía digitalizada, de alta resolución, de la primera página de una carta manuscrita. La caligrafía, más redondeada y juvenil que la del hombre que tenía al lado, era inconfundiblemente suya. Elena leyó las primeras palabras, grabadas a fuego en la pantalla. Mi Elena, si estás leyendo esto, es porque no he tenido el valor de decírtelo a la cara. Por favor, perdóname. La prueba no era una anécdota, era un artefacto, un fantasma del pasado materializado en el presente. La verdad, ya no era una historia que él le contaba, era algo que podía ver, y casi tocar. El mundo de Elena se inclinó sobre su eje, y el suelo bajo sus pies desapareció por completo. La rabia que había sido su compañera durante 15 años se evaporó, dejando un vacío helado. El hombre al que había culpado de todo su dolor no era un traidor sino un prisionero. El sacrificio que él había hecho era de una magnitud que apenas podía comprender. No solo había renunciado a ella, sino que había aceptado llevar la carga de ser el villano para protegerla. Cada uno de sus logros, cada paso que había dado para demostrarle que no lo necesitaba, de repente se sintió hueco, construido sobre una mentira fundamental. Una ola de compasión, tan intensa que le cortó la respiración, la inundó. Vio al chico de 19 años, solo en un despacho, enfrentándose a una elección imposible. Vio al hombre que se había congelado a sí mismo para sobrevivir a esa elección. Y por primera vez, entendió la profundidad de su soledad. Javier terminó su relato y se quedó en silencio, con la mirada fija en el horizonte de la ciudad, como si esperara un veredicto. Había expuesto su alma, desmantelado su armadura, y ahora estaba completamente vulnerable. Una lágrima solitaria, la primera en 15 años, se deslizó por su mejilla, un rastro brillante en la oscuridad del coche. Elena la vio y, sin pensarlo, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Levantó la mano, lentamente, y con la yema del pulgar, secó esa lágrima. El contacto fue eléctrico, un puente tendido a través de una década y media de dolor y malentendidos. No hubo palabras, no hacían falta. En ese simple gesto, en esa caricia que borraba una lágrima, se encontraba el perdón, la comprensión y el reconocimiento de un amor que, a pesar de todo, había sobrevivido al sabotaje, al tiempo y al silencio. El contacto de su pulgar en la mejilla de Javier se prolongó más de lo necesario, un ancla en la tormenta de revelaciones que acababa de desatarse. El interior del coche ya no se sentía como una jaula, sino como un santuario, el único lugar en el mundo donde dos versiones de una misma historia finalmente colisionaban para formar una única verdad. El peso que ambos habían cargado durante 15 años, aunque de formas distintas, se disolvió en ese gesto. No eran la víctima y el verdugo, sino dos supervivientes del mismo naufragio, provocado por una mano que no era la de ninguno de ellos. La rabia de Elena se había transformado en una empatía tan profunda que dolía, y la culpa de Javier comenzaba a ceder paso a una frágil brizna de esperanza. Por primera vez, el silencio entre ellos no era de distancia, sino de comunión. El trayecto de vuelta al apartamento de Elena se hizo en una quietud cargada de un significado nuevo. Ya no había preguntas que hacer, solo una nueva realidad que asimilar. Cuando Javier detuvo el coche frente al portal, ninguno de los dos supo cómo despedirse. Un simple «buenas noches»
habría sido un insulto a la magnitud de lo que acababan de desenterrar. Fue Javier quien rompió el impasse, su voz despojada por completo de la frialdad de El Témpano. No puedo dejarte sola con todo esto, dijo, mirándola a los ojos. Y, para ser sincero, yo tampoco puedo estar solo ahora mismo. No era una proposición, sino una confesión de vulnerabilidad, el reconocimiento de que, tras 15 años de separación forzada, la única persona en el mundo que podía entender su estado, era la que tenía al lado. Elena simplemente asintió, abriendo la puerta a un futuro que minutos antes era impensable. Dentro del apartamento, un espacio que ella había diseñado para ser un reflejo de su independencia y autosuficiencia, todo se sentía distinto. Las paredes blancas y el orden minimalista ya no parecían un símbolo de control, sino el testimonio de una larga soledad. Se sentaron en el sofá, no juntos pero tampoco lejos, dejando que el espacio entre ellos se llenara con las posibilidades que ahora existían. Hablaron durante horas, no del dolor, sino de los huecos que ahora podían rellenar. Él le contó sobre su vida en Asia, una existencia de éxito vacía de significado. Ella le habló de sus proyectos, de cómo cada edificio que diseñaba era un intento de construir algo permanente en un mundo que se le había antojado frágil y traicionero. Se estaban conociendo de nuevo, no como los adolescentes que fueron, sino como los adultos en los que se habían convertido a causa del otro. Fue justo antes del amanecer cuando Javier tomó la decisión que sellaría su futuro, sacó su móvil y, ante la mirada atenta de Elena, hizo una llamada. «Padre», dijo con una calma que desmentía la revolución que estaba teniendo lugar en su interior. «Te llamo para informarte de que, a partir de hoy, dejo la empresa. Has controlado mi vida durante 15 años pero se acabó». No hubo gritos ni reproches, solo la declaración serena de un hombre que recuperaba las riendas de su destino. Al colgar, miró a Elena, y ella vio en sus ojos no al CEO poderoso, sino al chico que había sacrificado su felicidad por ella, ahora convertido en un hombre dispuesto a construir una nueva felicidad sobre los cimientos de la verdad. Ese acto de liberación no fue solo para él, fue para ambos, era la prueba definitiva de que el pasado, por fin, había perdido su poder sobre ellos. Mientras las primeras luces del día teñían de rosa el cielo de Madrid, una paz profunda se instaló entre ellos. La ciudad que había sido testigo de sus éxitos solitarios, ahora parecía un simple telón de fondo para su reencuentro. «Tenemos que volver», susurró Elena, más para sí misma que para él. Volver al pueblo. No era una huida hacia el pasado, sino un acto de reclamación. Volver a los campos de girasoles, a las calles donde se enamoraron, pero esta vez como dos personas completas, sanadas por la verdad. Javier tomó su mano, entrelazando sus dedos por primera vez en 15 años. El gesto se sintió natural, correcto, como una pieza de un puzzle que finalmente encajaba en su lugar. «Construiremos algo nuevo, Elena», respondió él, «juntos, esta vez, de verdad». No necesitaban más promesas. La certeza de su futuro estaba en esa mirada compartida. No recuperaron los 15 años perdidos, el tiempo no devuelve lo que arrebata, pero ganaron algo mucho más valioso. La comprensión de que su amor no era una frágil memoria adolescente, sino una fuerza resiliente que había sobrevivido al sabotaje, a la distancia y al silencio más cruel. Dejaron atrás Madrid y sus torres de cristal, no como dos personas rotas que buscan consuelo, sino como dos arquitectos de su propio destino, listos para diseñar un futuro donde ninguna mentira pudiera volver a echar raíces. Su historia no terminó con un beso apasionado bajo los fuegos artificiales, sino con la serena y madura certeza de dos almas que, tras un largo y doloroso desvío, por fin habían encontrado el camino de vuelta a casa, el uno en el otro. Se necesitaron 15 años de silencio para que una sola noche de verdad lo cambiara absolutamente todo. Si crees que ninguna verdad merece ser enterrada y que la persistencia del amor es una fuerza real, por favor comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre historias que necesitan ser contadas. Gracias por escuchar. El regreso de Elena y Javier a su pueblo natal, no fue un simple retorno a las raíces sino la culminación de un viaje emocional que resonó en toda la comunidad. La noticia de que estaban juntos de nuevo, y la verdad detrás de su separación, se extendió no como un chisme, sino como una leyenda moderna. Los mismos vecinos que una vez susurraron sobre el abandono de Elena y la fría ambición de Javier, ahora hablaban de su historia, con un respeto casi reverencial. Se convirtió en un recordatorio palpable de que las apariencias rara vez cuentan la historia completa. Para las generaciones más jóvenes, su amor se transformó en un faro, un testimonio de que los lazos verdaderos, aunque se tensen hasta casi romperse por las circunstancias, poseen una fuerza capaz de trascender el tiempo,
la distancia y las mentiras más elaboradas, demostrando que algunas conexiones simplemente están destinadas a reencontrarse. El legado de su amor reescribió no solo sus propios destinos, sino también las dinámicas de quienes lo rodeaban. El padre de Javier, enfrentado a la verdad y al abandono de su hijo, vio cómo su imperio de control se desmoronaba. Su autoridad, construida sobre el miedo y la manipulación, perdió todo su valor frente a un amor que se negó a ser destruido. Por otro lado, la abuela de Elena, que había cargado con su propio secreto por miedo, se sintió liberada al ver que su fe en ellos finalmente se había justificado. Los amigos de ambos, testigos de sus respectivas soledades, encontraron en su reencuentro una lección sobre el poder del perdón y la importancia de luchar por la verdad, por dolorosa que sea. Su historia no fue solo una reconciliación, fue una catarsis colectiva que sanó viejas heridas y redefinió el significado de la lealtad y el sacrificio para todos. Elena y Javier no intentaron recuperar el tiempo perdido. Entendieron que esos 15 años de dolor y crecimiento individual eran parte ineludible de quienes eran ahora. En lugar de mirar hacia atrás con resentimiento, utilizaron su pasado como los cimientos para construir un futuro sólido. Abrieron juntos un pequeño estudio de arquitectura en el pueblo, fusionando la pasión creativa de ella con la visión estratégica de él. Sus diseños no eran solo edificios, sino espacios que contaban historias, lugares pensados para conectar a las personas. Cada proyecto era un acto de amor, una manifestación tangible de su propia reconstrucción. Dejaron de ser el témpano y la arquitecta herida para convertirse en un equipo, demostrando que la verdadera fuerza no reside en la invulnerabilidad, sino en la capacidad de reconstruirse juntos a partir de las ruinas. Su amor se convirtió en una presencia tranquila pero poderosa en el pueblo. No necesitaban grandes gestos ni declaraciones públicas. Su legado se encontraba en las cosas pequeñas, en la forma en que se miraban al cruzar la plaza, en la mano de él buscando la de ella mientras supervisaban una obra, en la risa compartida que ahora llenaba los silencios. Para quienes los conocían, verlos juntos era presenciar un milagro laico, la prueba de que el amor no es un sentimiento que se desvanece, sino una elección que se renueva cada día, especialmente después de haber enfrentado la oscuridad. Su historia demostró que el final más poderoso no es siempre un «vivieron felices para siempre», sino un «finalmente encontraron la paz, juntos», una paz ganada a pulso contra todo pronóstico, una paz que valía cada segundo de los 15 años de espera. La historia de Elena y Javier nos recuerda que detrás de cada silencio hay una historia no contada, y que la verdad, por muy tarde que llegue, tiene el poder de sanar las heridas más profundas. Nos enseña que el amor verdadero no es la ausencia de conflictos, sino la valentía de enfrentarlos, incluso cuando parece que todo está perdido. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada, y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.